Buen día, estimados hermanos de América Andina, de América Latina sin fronteras. Les saludo cordialmente desde la tierra de Arequipa, en el sur del Perú, con el corazón abierto y por una patria sin fronteras. Continuando con este heroico desarrollo de eventos sin fronteras itinerante, el primero que hacemos en Cereco, es un placer saludarles a todos ustedes allá en la ciudad de Quito, hermosa tierra donde he estado y he podido conocer grandes amigos, lo mismo que saludar a todos los hermanos sin fronteras de América Andina. Realmente pues es un placer compartir con Walter en Quito, con Mariela que ha venido desde Argentina y con todos los hermanos de las delegaciones de Chile, ¿no?, de México, de Brasil, de Uruguay y de toda Argentina. Bueno, realmente para mí es un placer tratar el tema denominado liderazgo organizacional y prevención del conflicto social. Hoy en día nosotros sabemos que los sistemas políticos, los sistemas empresariales, en general los sistemas organizacionales, ya no son solamente sistemas en los cuales se previene o se maneja los sistemas automáticamente en función a resultados económicos. Hoy en día el potencial humano, la calidad de las personas, la validez que se le da a las personas como seres humanos para poder enraizar una comunicación, una cultura de la comunicación horizontal entre empresarios y trabajadores, entre el gobierno de un país, de nuestro país, y los gobernados, significan sistemas de administración comunicativos que se están retroalimentando permanentemente. Cuando nosotros vemos realidades en las cuales alguien que ha sido elegido para un cargo popular o en el sector privado, alguien que maneja el sistema administrativo de una manera muy subjetiva, pero sin considerar la calidad del potencial humano, distancia o divorcia el proceso organizativo de la comunicación empática, asertiva, que debe existir entre las personas que trabajan, los ciudadanos y los sistemas que gobiernan o coordinan los resultados de ese gran proyecto que puede ser privado o que puede ser público. En el sector público tenemos lamentablemente malos ejemplos de malas políticas que se reflejan a través de los sistemas de comunicación, los sistemas de información, y producen que las gentes de abajo vean la imagen negativa de lo que podría estar sucediendo dentro de la sociedad como un ejemplo de vida. Dirigentes que están desvinculados por falta de comunicación o porque con sus obras demuestran todo lo contrario a lo que deberían hacer, dar de corazón lo que ellos han recibido como confianza. Quizás no se entienda que solamente se vive una sola vez en esta vida y que por eso se tenga que dar todo lo mejor de uno para crear sociedades armónicas. No estamos hablando de sistemas administrativos mecánicos donde se administran bienes. Se trata de sistemas comunicacionales donde para prevenir el conflicto se tiene que buscar reconocer la calidad humana en las personas. Esos sistemas organizativos, tanto en la empresa privada como el sector público, se basan en la comunicación, se basan en la confianza mutua de ambas partes, porque de lo contrario surge el conflicto. Y también surge el conflicto cuando terceros son afectados en esta relación, ¿cierto? La contaminación, por ejemplo, que genera una empresa en su entorno, alejándola de los vecinos, haciéndola parecer como un elemento extraño a la comunidad, va a generar desconfianza en primer término, y luego conflicto porque ellos se consideran ajenos al vecindario donde están realizando sus labores productivas, y ello no es conveniente para una paz social verdadera, horizontal, sino el poder comunicarse con responsabilidad social con los trabajadores, con los vecinos, con las universidades, los colegios de la zona, y no hacerlo simplemente por una razón de imagen, por una razón de marketing, sino como una forma de vida para que estos sistemas de prevención de conflictos funcionen
y la empresa sea considerada como parte del vecindario, un vecino más. Eso es lo que plantean los sistemas modernos de la administración, los sistemas modernos que no se practican lamentablemente en Latinoamérica. Si vemos los conflictos que existen en los Andes, están tan descarnados, donde hemos divorciado totalmente a la población, tanto por un lado del sector privado, que cree que haciendo su minería, que la minería, bueno, es necesaria, es justa, pero con límites y diálogos y comunicación empática con las comunidades. No se puede tratar a los seres humanos imponiendo en función a la soberbia, la prepotencia, sino en función a un diálogo común, de consensos, ¿no? Y eso también se debe hacer de parte del Estado. El Estado no puede imponer modelos que no hayan sido transados, negociados con los sectores de la comunidad y realmente demuestre un compromiso que, si bien es cierto, no necesariamente se debe plasmar en un documento, en un papel, o que sí por seguridad, pero este documento, este acuerdo, debe significar que se debe respetar a la comunidad, se debe impulsar su crecimiento y que ambas partes en este relacionamiento salgan con una visión ganar-ganar, porque si, como hemos visto durante esos 400 años, en los cuales el liderazgo, entre comillas, ha sido un antiliderazgo, en letra mayúscula, antiliderazgo, y no ha coordinado y no ha tenido en consideración la voluntad de las personas, entonces estamos hablando de una fórmula que va a generar más conflictividad social. Podremos ver más muertos en las minas, podremos ver más rebelión, que algunos llamarán de comunismo, pero creo que cualquiera de nosotros, en esas circunstancias de contaminación, podría tratar de levantar el espíritu y decir: quiero vivir una vida digna. Por eso, el rol y el deber de las personas que asumen puestos públicos en el sector público, y aquellos que también lo hacen en el sector privado, de ser imágenes de liderazgo. Ya Konosuke Matsushita, el fundador de National Panasonic, lo dijo en un libro muy importante que él escribió, El secreto de mi éxito, que cada empresario debe ser consciente que tiene una responsabilidad con el país, y tener una responsabilidad con el país significa tener una responsabilidad con cada uno de los habitantes de ese país. Por ello, las fórmulas que funcionan en Asia no son fórmulas capitalistas al estilo norteamericano, o peor aún al estilo nuestro latinoamericano, en el cual se apela a los términos democracia, entre comillas, liderazgo, cuando es un pseudo liderazgo, para poder enriquecerse o lucrar a costa del pueblo. Eso va a originar malos modelos, va a originar que los niños y los jóvenes digan: si los gobernantes lo hacen, ¿por qué nosotros no? Entonces se van a generar grupos de gente antisistema que va a tomar los malos modelos, porque el peor ejemplo que se da no es con las palabras, se hace con los hechos. Es ahí que necesitamos prevenir los conflictos sociales, pero la prevención de conflictos, si se considera el liderazgo organizacional, parte de hechos. Ya no estamos hablando de la administración científica de Taylor y Fayol de comienzos del siglo XX, donde solamente se medía la productividad de las personas y se buscaba hacerlas producir al máximo. Estamos hablando de la teoría de los sistemas, estamos hablando de los círculos de calidad, estamos hablando de la comunicación y la base empática que debe haber entre todos los sectores que participan dentro de la empresa y fuera de la empresa. Por ello es que a través de estos tiempos nosotros hemos visto como necesario para Latinoamérica que haya un compromiso de responsabilidad social, empresarial, responsabilidad social del Estado real con los sectores de los gobernados, con los sectores de los clientes, con los sectores de los consumidores, con los trabajadores, porque esta responsabilidad se manifiesta a través de la comunicación, a través de las buenas obras, y esto va a generar que Latinoamérica pueda crecer, porque ahora los escándalos se están destapando en gran parte del continente, lo que realmente intentaban cubrir los corruptos que se hicieron pasar como gobernantes para administrar, entre comillas, los estados. Estamos en una etapa en la cual la conflictividad se vuelve norma
a través del incremento de la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico organizado. Pero eso se debe simplemente a que los sistemas están fallando por sí mismos o porque los potenciales que hemos elegido en muchos países para gobernar y para realizar un sistema administrativo de calidad y de comunicación con el pueblo no están funcionando. Yo les hago esa pregunta. ¿Estamos fallando a nivel organizativo solamente porque se están manejando mal las cosas, porque las cosas se están yendo mal, o porque este incremento de los delitos, este incremento de los crímenes del narcotráfico, especialmente en el Perú, se debe a que hemos tenido malos ejemplos? Ya se están desnudando totalmente, a pesar que el 80% de la prensa en el Perú está en manos de un grupo determinado, se está determinando, ¿no?, con la prensa libre que queda el 20%, toda la miseria y la pobreza que existe y que puede generar conflictividad. Y a eso no le vamos a denominar comunismo, no le vamos a denominar terrorismo, no le vamos a denominar una protesta loca de personas fanáticas y ciegas. A eso se le denomina simplemente una reacción de la población frente a una mala administración, a un sistema carente de liderazgo, y eso precisamente está originando que abajo, como espejo de lo que sucede arriba, aumente la base de conflictividad, de delito, de delincuencia, de narcotráfico, porque arriba el espejo, el buen ejemplo, entre comillas, aunque es un mal ejemplo con mayúscula de parte de funcionarios públicos, judiciales, policías, que se incrementan debido a que los presidentes nuestros, muchos de nuestros presidentes, han negociado bajo la mesa y no han dialogado con el pueblo para tomar una decisión, ha determinado políticas erróneas. De aquí para adelante, pues, los sistemas políticos, los sistemas organizacionales, empresariales, deben basarse en el funcionamiento de una base social que se proyecte a beneficiar a todos en el camino de la construcción de un país solidario, países solidarios, países ejemplos, donde la ideología, bueno, puede ser la ideología, pero al margen de la ideología necesitamos corazones y mentes sanas, necesitamos gente que entienda que el bien social que se pregona en la Constitución se practica, que el conflicto entre dos puede ser un conflicto con varios actores si es que no tomamos las medidas de organización y liderazgo. Recordemos pues que nuestros padres, los incas, ya practicaban sistemas de administración, sistemas de prevención del conflicto, ¿no? Y ahora necesitamos reforzar esos sistemas. No pensemos en la paz negativa de los cementerios, pensemos en la paz positiva de lo que podemos hacer. Ya desde Cereco hemos demostrado, estamos demostrando, que tenemos mucho que hacer por el cambio, que tenemos mucho que compartir, que el verdadero liderazgo se basa en el buen ejemplo, se basa en personas que practican y predican, y los nuevos sistemas organizativos que van a proyectarse hacia adelante son aquellos que consideran al ser humano, y lo consideran dentro de un sistema de diálogo, un sistema donde no se silencia al otro, un sistema donde se le permite comunicarse, porque como decía Konosuke Matsushita también, necesitamos siempre de vez en cuando hacer reuniones para mejorar las reuniones, porque todo sistema administrativo no es estático, es dinámico, es dialéctico. Muchos dirán que los conflictos son negativos. No, los conflictos, en el sentido de ser manejados adecuadamente, van a generar resultados más adecuados, resultados más positivos para la población. Pero ese resultado que se obtenga tiene que ser bien administrado, porque el líder es la persona, y se acerca con buena voluntad, buena predisposición, y sobre todo practica, demuestra y fortalece las capacidades de su pueblo. No es un autócrata, no se cree el único, irreemplazable, sino que da liderazgo a las nuevas generaciones. Ese es otro gran defecto que tenemos acá, que creemos que el dar liderazgo, el enseñar y formar nuevas formaciones, nuevas promociones o nuevos grupos de líderes, significa retroceder. No podemos retroceder, estamos avanzando.
Más bien, generar semilla de cambio con líderes de confianza nuevos va a darle nuevos vientos a los sistemas administrativos, sistemas de gobierno. Pero estos nuevos líderes deben tener valores. Y los valores, estimados amigos, hermanos, sin fronteras, no tienen ideología. Uno puede ser de derecha, puede ser de izquierda, pero sabe que no se debe matar, que no se debe robar, que se debe tratar bien a las personas con humanidad, respetando sus derechos humanos, que se debe negociar honestamente las compras que realiza el Estado a favor de los más necesitados. Y eso no tiene fronteras, no tiene ideología. Creo que las buenas personas están en todos los grupos. El hecho de que digan que solamente tales personas practican la honestidad realmente es una afrenta. Todas las personas de todas las ideologías, cualquiera sea la ideología, practicamos valores. Y los valores significan, identifican a las acciones que realizamos. Entonces, por lo tanto, mis estimados hermanos, Cereco, como Observatorio Internacional de Paz y Derechos Humanos, viene practicando esto a pesar de las resistencias al cambio, porque cambiar sociedades a través de procedimientos directos en los cuales se les dice a las personas, el hecho de crear conciencia es algo positivo, significa un trabajo social que no se hace de la noche a la mañana. Los sistemas educativos nuestros son otro pilar importante, necesitan ser reforzados los sistemas educativos, y nuestros sistemas penales no solamente deben ser punitivos, debemos tomar en cuenta que lo que se busca en el derecho andino, por ejemplo, es buscar que la persona pida perdón, que la persona se sienta integrada a la comunidad, no llenar nuestras cárceles de delitos menores, porque a eso estamos acostumbrados. Los malos gobiernos, para cubrir sus errores, llenan las cárceles de delincuentes pobres. Tenemos que ver que los delitos mayores sean los que paguen más, los delitos de corrupción, los delitos que van a generar más violencia, son los delitos que van a sembrar más intranquilidad social, más conflicto interno en nuestras repúblicas, en nuestros pueblos sin fronteras. Y finalmente, para el caso de las empresas privadas, señalar que estas empresas privadas se deben guiar por una real vocación de integración a la sociedad como parte de la comunidad, ser vecinos de la comunidad, compartir con nosotros y no vernos verticalmente sino horizontalmente. Ver que la potencialidad de un ser humano no radica en su género, no radica en que tenga más o menos dinero, o que viva en una zona residencial, o que tenga lazos con el poder. Ese son de los sistemas administrativos débiles que van a gerenciar o van a originar que se produzcan debilidades, que se produzcan hechos negativos. Lo que fortalece a un sistema administrativo es el tener potenciales humanos de cualquier género, de cualquier raza, pero que tengan valores, que tengan capacidad intelectual y que tengan esa vocación de salir adelante con un proyecto, que demuestren ser parte del equipo. Lo que hemos tenido en Latinoamérica es que los concursos de personal, los concursos de potenciales humanos en realidad solamente lo son en el papel, pero ya los cargos han sido seleccionados a dedo, y eso no es una buena administración. Eso no significa liderazgo organizacional, eso significa atentar contra el derecho de las personas que tienen la capacidad, o deben tener la capacidad, de salir adelante en función a sus requisitos. El Estado no necesita de mediocres que han sido colocados por padrinos. Generamos conflictividad con esos elementos. El Estado necesita de gente que ha ingresado por sus méritos. Lamentablemente, una última encuesta en el Perú del año 2012 y el 2014 señalaba que los gerentes privados y también los públicos se guiaban por el amiguismo, se guiaban por el racismo para elegir a ciertas personas. Los concursos públicos eran solo referenciales. Y ahí, por ejemplo, la Universidad del Pacífico indicaba que una simulación de concurso público que hizo, que de 100 currículos que envió a las empresas privadas y públicas, el 80% seleccionaban porque la persona tenía una apariencia occidental, que le denominan buena presencia en el Perú a eso, tener buena presencia es ser blanco, ser rubio, ¿no? Y venir de una zona residencial.
y además ser varón, no mujer. Eso también no es algo positivo. Entonces habían elegido el 80% en función a la raza, a la relación social que había de los padres con los empresarios y al hecho de que se prefería más a los varones que a las mujeres. Doble discriminación. Y si tenías apellido, tenían cada uno de ustedes un apellido Quispe, Mamani, etcétera, tenía menos posibilidades todavía, ¿no? Entonces, este panorama latinoamericano de aparente crecimiento económico, de burbuja económica en Perú, ¿no?, en Chile, en otros países del área andina, debe basarse no solamente en índices macroeconómicos, debe basarse en la selección de potenciales humanos capaces, en la selección y generación de valores en la sociedad. Así podemos ver un camino verdadero de paz, de tranquilidad para nuestros pueblos. Y no es cuestión de un solo día, es cuestión de sembrar, es cuestión de que nuestros pueblos sin fronteras también rompan con los mitos del pasado, los mitos y creencias que nos atan a creencias que señalan que podemos estar divididos solamente por fronteras. Los sistemas administrativos se integran ahora a través de un modelo de globalización donde no se mira con prejuicio a las nacionalidades, decir que aquellos que vienen de tal sitio son peligrosos, que todos aquellos que vienen de tal sitio a mi país son peligrosos. No, los modelos sistémicos con liderazgo aceptan a todos aquellos ciudadanos que estén con la voluntad de integrarse, porque hablamos de una América que habla en diferentes formas el español, pero que tiene un corazón grande, que tiene un corazón abierto, que recibe a todos con la calidad, con la calidez, la ternura adecuada para cada uno de nosotros. Entonces, el sistema administrativo ahora, estimados hermanos, a nivel de empresas, a nivel de Estado, necesita pues ser sometido a una reingeniería. Uno de los objetivos de nuestro observatorio de paz es precisamente también tratar de neutralizar los conflictos sociales, que no haya más muertos en las minas, peleando, luchando con la policía o con las empresas mineras, que no haya más maltratados o golpeados, y que el crimen sea neutralizado, porque tal como sigue, los malos ejemplos siguen influenciando. Y finalmente que la nueva educación se proyecte a crear nueva ciudadanía, a crear valores en los niños, pero esos valores deben ser reforzados con las acciones y los buenos ejemplos de los adultos. Que nuestra prensa finalmente no sea un eco de realmente situaciones, informaciones de bajo nivel que deforman al ciudadano en vez de formarlo. No queremos esa prensa chicha, no queremos esa prensa que maneja un lenguaje procaz, que distorsiona. No queremos circo para el pueblo, queremos medios de comunicación. No deforme más a los jóvenes con vulgaridades, asuntos banales que no tienen nada que ver, sino que forme, que eduque a las nuevas generaciones en el sendero de la prevención del conflicto. Y eso es lo que deseamos, que los medios de comunicación sean herramientas y medios en apoyo del sistema educativo, en apoyo de la prevención y solución de conflictos. Pero eso no se da. Mientras haya monopolios, los monopolios son negativos para el pueblo. Queremos que esos monopolios no sean sinónimo de una especie de libertinaje de empresa, sino que sean libertad de empresa. Que no haya más actos lamentables de corrupción que afectan a las clases necesitadas, que las hunden más en la miseria y la pobreza, las condenan a tener índices de desnutrición más elevados, a pesar que el país está creciendo aparentemente en cifras macroeconómicas. Hermanos, pues este camino de nosotros se basa en considerar que todos los segmentos organizacionales del país se orientan hacia una cultura de paz, se deben orientar en función a líderes verdaderos en todo el sentido de la palabra con mayúscula, liderazgos que construyen y no pseudo liderazgos que destruyen, que promueven una cultura de paz negativa. Avancemos pues sin fronteras, porque nuestras banderas son el amor al prójimo, los sueños de integración sin prejuicios entre nosotros mismos y sobre todo que las organizaciones y los líderes sean verdaderas y sirvan a los intereses de todos, no solamente a los intereses y los bolsillos de grupos de poder
que han llegado bajo el disfraz de la política y un buen marketing a instancias de gobierno. Y a nivel de la empresa privada, queremos que esta empresa privada entienda que su imagen se mantiene a través del tiempo, si siembra y cosecha verdades y sobre todo practica una responsabilidad social empresarial. Así los conflictos se van a neutralizar con la responsabilidad y el liderazgo de quienes deben coordinar con las poblaciones, con los clientes, con los barrios y con todos los grupos humanos que estén alrededor. Hermanos míos, hay mucho por hacer. El camino se abre sin fronteras. Muy buen día a todos los hermanos de Quito que siempre están presentes y que me tuvieron allí un tiempo viviendo, conociendo esa bella realidad, esa bella tierra que considero mi patria. Ya nuestros hermanos han viajado. Walter y Mariela han estado en Lima, sin fronteras, y yo soy a través de esta cámara, aunque me hubiera gustado estar físicamente ahí con cada uno de ustedes, les envío un fraterno abrazo, un abrazo sin fronteras, un abrazo que signifique consolidar nuestra amistad y construir nuestro compromiso de una paz justa, una paz viva, una paz verdadera, una paz real, orientada hacia el buen vivir, como era el buen principio de nuestros padres, los incas, un summa causai para todos, un ayin causai para todos. Seamos líderes y demos el ejemplo, y así vamos a ver que la tasa de conflictividad social se va a reducir, porque ese es un espejo y un reflejo. Hermanos, hay mucho que hacer, el mundo nos espera, hagamos camino al andar hacia la construcción de una patria sin fronteras dialogante, inclusiva y realmente que sea ejemplo para todos quienes compartimos valores, seamos de cualquier ideología, porque los valores no tienen ideología y esos valores nos unen sin fronteras. Buenos días a todos desde esta ciudad de Arequipa, esta bella tierra del Misti. Gracias por escucharme, mi amor.